alabanza, de adoración, a estudiar tu santa y bendita palabra. Llénanos de tu presencia en esta hora. Ayúdanos a comprender tu voluntad y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, donde estuvo nuestra lectura bíblica, en el capítulo 22. Versículo 1 en adelante. ¿Estamos allí? ¿Han escuchado ustedes a alguien decir: ¿y qué mal estoy yo pagando? ¿Qué culpa estoy pagando para que me pase esto o tal cosa? ¿Han escuchado eso? No solo eso, quizás alguno de los presentes en algún momento ha dicho esa palabra. Hay una historia en la Biblia que me llama la atención, y cuando la estudié me llegó a la mente ese pensamiento que muchos dicen. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Dice ahí: hubo hambre en los días de David. ¿En los días de quién? De David. Es decir, en los días que David estaba gobernando, hubo hambre en Israel. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. 3 años consecutivos, dice mi versión. ¿Alguno ha pasado hambre aquí? No levante la mano. Es difícil pasar hambre, pero no hambre por apetito, porque hay muchos que pasan hambre porque no comen una cosa o no le apetece otra cosa. No, el hambre que se está hablando aquí es un hambre de necesidad, de escasez de alimentos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de quién, de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjense bien toda la información que tiene este versículo. ¿En los días de quién hubo hambre? En los días de David, del rey David. Cuando David consulta a Dios para ver por qué era esa hambre 3 años consecutivos, entonces Dios le dice a David: es por causa de quién? De Saúl. ¿Y por qué más? Y por aquella sangre que derramó Saúl, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjense que no fue David que mató, no fue David que derramó sangre. ¿Quién fue? Saúl. Ahora bien, ¿en los días de quién se cosechó los resultados? En los días de David. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces el rey, o sea David, llamó a los gabaonitas y les habló. Esto que voy a leer en mi Biblia está entre paréntesis, lo que quiere decir que está dando una explicación. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, está en su versión también, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Qué habían hecho los hijos de Israel? No se olvide de eso. Los gabaonitas eran de los amorreos. Los amorreos eran de los pobladores de Canaán. Recuerden que Dios le dio la tierra de Canaán a los israelitas, ¿verdad? Y Josué comenzó a conquistar esas tierras. Dentro de los amorreos estaban los gabaonitas, y el pueblo de Israel había hecho pacto, había hecho alianza ¿con quién? Con los gabaonitas, y había hecho una alianza bajo juramento. ¿Se entiende bien? Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Por qué David le dice: ¿qué haré con ustedes para que ustedes bendigan a Israel, para que bendigáis la heredad de Jehová?
¿por qué David le dice para que ustedes nos bendigan a nosotros? ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban recibiendo era una maldición, no una bendición. ¿O ustedes creen que 3 años de hambre es bendición? Era una maldición. Por eso David le dice a los gabaonitas: ¿qué tengo que hacer con ustedes para que ustedes nos bendigan? Porque lo que estamos recibiendo es una maldición. ¿Se entiende bien? Muy bien. Entonces, versículo 4: y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros, o sea, le dice David, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó. ¿Cuál fue aquel hombre que nos destruyó? Saúl, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos, escuche bien, delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset. Ustedes recuerdan quién era Mefiboset, ¿verdad? ¿Hijo de quién? De Jonatán. Y Jonatán era hijo de Saúl. Así es que de la descendencia de Saúl, David perdonó a Mefiboset, porque David había hecho un pacto, un juramento con Jonatán de preservar esa descendencia. Así es que en el versículo 7 dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Almoni y Mefiboset, este otro Mefiboset, a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai, Meholatita. Así es. Versículo 9: y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Cuando ahorcaron a esos 7 varones, entre ellos habían hijos y nietos de Saúl, miren qué sucedió. Sucedió lo siguiente. Versículo 14, leamos el versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, de Sela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a ¿qué? A misericordia para con la tierra. Es decir, después que ahorcaron a estos 7 descendientes de Saúl por el crimen que había cometido, entonces el Señor fue movido a ¿qué? A misericordia. Muy bien. Cuando yo estudié esta historia, me llegó una pregunta a la mente. La primera pregunta que me llegó fue la siguiente: si el crimen lo cometió ¿quién? Saúl. ¿Por qué los resultados de ese crimen, de esa injusticia, por qué la maldición cae en los días del rey David? ¿No le parece a usted una pregunta interesante? Que sea el rey Saúl que haya cometido ese asesinato, ese crimen, y entonces los resultados se cosechen en los días de David. Esto que acabamos de leer, mis queridos, estos 3 años de hambre sucedió en el reinado de David, antes de David culminar su tiempo de gobierno. Ahora bien, cuando David ve que hay 3 años de hambre,
nota que no es normal. ¿O ustedes creen que 3 años de hambre es normal? Entonces, lo primero que le llega a David a la mente es lo siguiente: ¿algo mal hicimos? ¿Sí o no? Como dicen por ahí, ¿por qué culpa que yo estoy pagando? Lo primero que le llega a David a la mente, no, pero es que esto no es normal. Algo malo hicimos, en algún pecado hemos caído para estar cosechando 3 años de hambre. Y con razón David debió de hacerse esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Deuteronomio 28:15, miren lo que dice: pero acontecerá, si no oyeras la voz de Jehová para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, ya el Señor le había advertido al pueblo de Israel que si el pueblo de Israel violaba los mandamientos de Dios, entonces sobre ellos iba a venir una o maldiciones, en plural también. Así es que el pensamiento de David fue correcto. Si estamos en este castigo, si estamos en esta maldición, algo malo hicimos, ¿verdad? Así es que David decide consultar a quién, a Jehová. Y el Señor le dice cuáles fueron las causas. Fueron 2. Una fue por causa de Saúl, y la otra es porque Saúl mató a los gabaonitas. Ahora bien, ¿quiénes eran los gabaonitas? Como le dije ahorita, el Señor prometió a Israel que le iba a dar la tierra de Canaán por herencia. ¿Lo recuerdan? Cuando llegue el momento de cumplirse esa promesa, ahí está el juez Josué al frente como capitán para conquistar esas tierras. Dentro de los amorreos, dentro de los cananeos, hay un pequeño pueblo que se llaman los gabaonitas, los que estamos mencionando en la historia. Y ellos escuchan que ya Jehová le prometió esa tierra que ellos habitan, se la prometió dar ¿a quién? A Israel. Pero también escuchan que Israel acaba de vencer al ejército más grande de ese entonces, a los egipcios. También escuchan que Dios, el Dios de Israel, abre el mar rojo. Y dicen, pero espérate, con esta gente ve que puede. Si nosotros le hacemos frente, ¿sabe qué hicieron? Se disfrazaron de mendigo, se vistieron de saco, o sea, ropa sencilla, ropas rotas, y fueron donde Samuel y a donde Josué y le dijeron: nosotros venimos de tierra lejana, ayúdanos a estar en tu pueblo. Eso está en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 3 hasta el 27. Haznos como tus siervos, nosotros vamos a ser aguadores, o sea, te vamos a buscar agua, no importa donde esté el agua, la vamos a ir a buscar para dársela a tu pueblo, y también te vamos a cargar leña, es decir, vamos a ser tu siervo, vamos a ser tu esclavo, conste de que estemos dentro de tu pueblo. Pero Josué no sabía que ellos eran de los cananeos, que el Señor le había dicho que lo destruyan. Y Josué, mi querido, cometió un error, y fue que no consultó a Jehová. ¿No consultó a quién? Así es que dice el versículo 15, capítulo 9 de Josué: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron, escuchen bien, lo que lo juraron los príncipes de la congregación. Es decir, los israelitas hicieron un juramento de aliarse con los gabaonitas, aunque fue por engaño, pero ellos dieron su palabra y juraron guardarlos ahí, aunque sea como aguadores o leñadores. Cometieron ese error, pero ya estaba el juramento, ¿sí o no? Esta es una enseñanza para nosotros, mis queridos. Muchos de nosotros toman decisiones y no consultan a Dios, y después que uno se ve metido en el problema, ¿qué hacemos? Ahí sí, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que no nos deja desamparado. Pero las consecuencias hay que cosecharlas, hermanos. Las consecuencias hay que cosecharlas. Así es que estos hombres que más adelante, años después, muere Josué, mueren la mayoría de los príncipes
príncipes de ese entonces cuando hicieron el juramento, y se levanta el primer rey de Israel, Saúl. Saúl con un falso celo por el pueblo de Dios, entonces comienza a matar y a exterminar a los gabaonitas. Pueblo que Josué había hecho juramento, había hecho alianza. ¿Está bien eso o está mal, hermanos? Eso está mal, porque ya usted dio su palabra, ¿sí o no? Y ya los príncipes todos estuvieron de acuerdo y dieron su palabra. Así que Saúl, con un celo falso, como repetimos, comenzó a perseguir a los gabaonitas y a matarlos. Ahora bien, esa pregunta, mis queridos, puede desatar mucha información. Si fue Saúl que violó el pacto, si fue Saúl que violó la alianza, si fue Saúl que violó el juramento, ¿por qué los resultados de ese crimen, de esa matanza, lo cosechó quién? David. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Podía Saúl, él solo, matar a los gabaonitas? ¿Podía un solo hombre destruir a todo un pueblo? Aunque él era el rey, él daba órdenes y se supone que los que estaban debajo de él debían de cumplir. A mis queridos, pero los que estaban debajo de él también conocían el juramento que había hecho Josué con los gabaonitas, ¿sí o no? Sí. Así es que ellos también estuvieron de acuerdo con Saúl. Ellos también fueron partícipes de este crimen. Y ustedes recordarán que cuando David mató a Goliat, David pasó a ser parte del ejército de Saúl. ¿Sí o no? Sí. ¿Pasó a ser uno de los hombres valientes de Saúl? ¿Sí o no? Sí. Así es que aunque la orden venía de Saúl, en la matanza a los gabaonitas estaba involucrado el pueblo de Israel y también estaba involucrado ¿quién? David. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así es que, como ellos violaron el pacto, como violaron el juramento, le cayó esa maldición, esa hambre que habíamos estudiado o que habíamos mencionado por 3 años consecutivos. David los reconoce, trata de buscar la solución, le dice a ellos qué debo hacer. Ellos le dicen: danos 7 varones de Saúl, descendientes de Saúl, y lo vamos a ahorcar. Ahorcan esos hombres. Y dice la Biblia, acabamos de leer en el versículo 17, que cuando eso sucedió, entonces Dios tuvo ¿qué? Misericordia del pueblo de Israel. Y hay una pregunta que yo me sigo haciendo. ¿Quién fue el que cometió el crimen? ¿El pueblo de Dios o un pueblo pagano? El pueblo de Dios. ¿Israel no era el pueblo de Dios? ¿Sobre quién cometió el crimen el pueblo de Dios? Sobre un pueblo pagano. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios no hace acepción de personas. No crea usted que por usted ser cristiano, por usted ser adventista del séptimo día, si usted comete un crimen, si usted comete una falta, el Señor lo va a chancear. Usted se equivocó, hermano. El Señor es justo. Y los que no son del pueblo de Dios también son criaturas de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, ¿sí o no? ¿Y ellos vinieron del mundo? No, mi querido. Todos hemos sido creados ¿por quién? Por Dios. Miren lo que dice el libro de Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, o sea, cuiden sus pasos, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia. O sea, el Señor no apoya la injusticia.
ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Dios no oculta las cosas que están mal hechas, hermano. Sea que usted tenga 20 años en la iglesia, sea que tenga 30, sea que usted nació en la iglesia, no importa, hermanos. En Dios no hay injusticia. Job 8:3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Qué ustedes creen? No, mis queridos. Dicen por ahí en el campo que la ley de Dios no come trampa, y el que se la come se atrabanca. Eso es verdad, hermanos. Deuteronomio 27:19. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, algunos creen que esto solamente era del Antiguo Testamento. Este es el principio que estamos estudiando. Miren lo que dice en esta cita del Nuevo Testamento. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá ¿qué cosa? Injusticia que hiciere. El que hace ¿qué? Injusticia va a recibir la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas, hermanos. Esto lo dice el Nuevo Testamento. El Señor no hace acepción de personas. Primero de Pedro 1:17. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, en todo el tiempo de nuestra peregrinación cristiana en esta tierra, ¿saben cómo debemos conducirnos? Con temor. Con temor a la ley de Dios, con respeto a la ley de Dios, a no ofenderle a Dios, pero tampoco ofenderle a quién, a nuestro prójimo, hermanos. Sea cristiano o sea impío, igualmente no debemos de violar estos principios. Amén. Si no, entonces va a estar la maldición ahí para nosotros. Por último, el libro de Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos. ¿Vosotros qué? Recuerden que esto se escribió en un tiempo que quizás habían esclavos, ¿verdad? Y estos amos tenían siervos. Pero en un lenguaje moderno sería: y ustedes, jefes, ustedes encargados de algún departamento en la empresa donde trabajan, ustedes dueños de compañía, ustedes que tienen personas subordinadas debajo de ustedes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Está claro, hermanos? Hay muchos que ocupan cargos de importancia y maltratan al que está debajo de ellos. ¿Sí o no? Lo ofenden, lo humillan. ¿Ustedes creen que esas personas el Señor no le está mirando? ¿Ustedes creen que esas personas no están acarreando maldición? Fíjense que los resultados usted quizás no lo ve el mismo, porque Saúl cometió el hecho, murió y no lo vio. David comenzó a reinar y tampoco lo vio. En los últimos años del reinado de David se comenzaron a cosechar la maldición a causa del abuso que había cometido Saúl, y que David había sido partícipe y el pueblo también había sido partícipe. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la justicia divina puede parecer que tarde, pero no, la justicia divina se cumple, hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Hay muchos que abusan del otro, quedándose con el derecho que a otro le pertenece, con las propiedades que a otro le pertenecen. Hay muchos que roban,
y le cortan los recursos a los otros. ¿Ustedes creen que Dios no lo está mirando? ¿Qué ustedes creen, hermanos? Pero no solamente eso. Hay muchas personas que injurian a su prójimo, que destruyen su moral. Escuche bien. Que injurian a la persona. De modo tal que esa persona que está sufriendo hasta vergüenza tiene de salir a la calle. ¿Ustedes creen que Dios no le está mirando? Dios le está mirando. Y el mal que se le hace a alguien no es solamente matándolo, como hicieron con los gabaonitas. A una persona se le puede matar el espíritu, ¿sí o no? A una persona se le puede matar la moral, ¿sí o no? El cristiano debe de huir de esas cosas, porque Dios no hace injusticia. El cristiano, mis queridos, debe de andar fino en esta tierra, porque Dios es un Dios justo. Y si nosotros hemos conocido a Dios en verdad, debemos de practicar la justicia. No admitir cohecho, no ser partícipe de las cosas malas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque David no fue quien dio la orden para matar a los gabaonitas. Pero usted sabe qué hizo, se quedó callado. ¿Sí o no? Quien dio la orden fue Saúl, pero David era parte del ejército. David conocía el juramento que hizo Josué con los gabaonitas, ¿sí o no? Sí. Pero David pudo haberle dicho: mira, Saúl, aunque tú eres el rey, recuerda que nuestros padres hicieron un juramento con los gabaonitas y que eso Dios no lo va a ver bien, eso puede traer consecuencias. ¿Lo pudo haber dicho David, sí o no? Yo estoy seguro, hermanos, que si David contradice al rey, si otro del pueblo contradice al rey, iba a suceder dos cosas. Una, Saúl se hubiese devuelto de su decisión. Una, eso pudo haber sucedido. Y otra, aunque Saúl hubiese seguido con su propósito, la maldición iba a caer sobre aquellos que estaban actuando. Y aquellos que no estuvieron de acuerdo con Saúl, no le iba a caer la maldición. ¿Saben qué quiere decir esto, mis queridos? Que cuando al lado suyo, a su alrededor, se está haciendo una injusticia, se está haciendo algo malo, si usted calla, usted es tan culpable como el que lo está cometiendo. Eso se llama pecado por omisión. Hay un pecado que es por comisión, que es el que usted comete con una acción, un hecho. Pero hay un pecado que usted lo hace, usted lo comete simplemente por no hacer nada. ¿Sabe cómo llama eso? El pecado por omisión, en el cual usted omite una responsabilidad o un deber que usted tiene ante su prójimo o ante Dios. Y eso fue lo que cometieron David y todos los que se quedaron callados, sabiendo que Saúl estaba obrando de manera equivocada. En vez de corregir, lo que hicieron, y por eso fueron culpables, y vino la maldición, vino los 3 años de hambre sobre el pueblo y sobre David. ¿Qué les parece esta historia, hermanos? ¿Qué les parece? Esto está escrito en la Biblia. ¿Saben para qué? Para que aprendamos de ella. Aunque nosotros somos adventistas del 7º día, no creamos que tenemos un privilegio por encima de los que no son del camino de Dios. Si cometemos injusticia, los juicios de Dios van a venir sobre nosotros igualito. Ya lo vimos, es un principio. Dios no hace injusticia, no admite cohecho y no se tuerce. Así que si nosotros que conocemos de Dios, es que debemos andar todavía mucho más fino en esta tierra. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Porque al Dios que le servimos es un Dios justo.
no hablemos mal de nadie, no injuriemos a nadie, no destruyamos la moral de nadie, mis queridos. Si usted tiene algo contra alguien, la mejor persona para saberlo es ese alguien. Vaya donde él y arregle su cuenta con él en el nombre del Señor. Amén. Finalmente quiero terminar con la medicina, porque esa fue la enfermedad. ¿Ustedes saben cuál es la medicina? David sabía que había una maldición, que había algo raro, supo la causa cuál era y dijo: no, pero espera, esto hay que arreglarlo. ¿Qué yo debo hacer con ustedes? Díganme. Y los gabaonitas le dieron una solución: damos a 7 hombres que lo vamos a ahorcar. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Si hemos hecho un mal en esta tierra, no nos quedemos sentados. Vayamos donde esa persona y pidámosle perdón. ¿Amén? Hay que reparar el daño, como dice Domingo. Eso fue lo que hizo David. Si usted ofendió a alguien, si se robó un libro y no lo he devuelto, si se robó una computadora y no lo he devuelto, si se robó un celular y no lo he devuelto, devuélvalo, hermano, que el dueño lo necesita. Sabrá usted todas las maldiciones que le están tirando a usted por usted tener eso ahí. Y usted que tiene un año sin trabajo y dice: Dios mío, ¿qué es? Yo oro todos los días, ¿y qué es lo que está pasando? Ah, hermano, que usted tiene una maldición, devuelva lo que se robó. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? No se quede con lo de nadie. Si ofendió, si injurió, si dañó a alguien, trate de arreglarlo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Cuando se arrepintió, ¿qué le dijo Jesús? A todo el que le he robado, ¿qué voy a hacer? Le voy a devolver. Y él le puso 4 veces más. Eso es bíblico, hermano, eso es un principio. Si ya Dios le trajo a la memoria en qué usted ha faltado, en qué ha ofendido, no se quede ahí. Ese es un paso importante, pero ahora falta el otro paso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ir, corregir. ¿Es difícil? A veces sí. A veces sí. Pero usted sabe qué es peor: perder la vida eterna. ¿Qué usted cree? O vivir acarreando peste y maldiciones toda la vida. Porque Dios no va a torcer su juicio. Dios no va a torcer el derecho. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Que el Señor nos bendiga. Ese era el tema, ya pongámoslo en práctica. Estúdienlo en su casa, repásenlo y pongámoslo en práctica en el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie o vamos a estar de rodillas, vamos a tener una oración. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias por tu palabra, que es nueva cada vez que la estudiamos. Estos principios, estas enseñanzas que hemos estudiado en esta hora, que la podamos poner en práctica, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para cumplirlas. Sabemos que tú no haces injusticia. Ayúdanos a andar de manera justa en esta tierra, Señor. No agraviando ni dañando a nadie, Señor, ni haciéndole ningún mal a nadie, sino, Padre, cumpliendo tu voluntad en nosotros. Esta iglesia, Maranata, que pueda ser bendita con tu santa presencia, Señor. Si algún hermano ha ofendido a otro, ha ofendido a alguna persona del mundo, a algún vecino, Señor, que tú traigas a nuestra mente esas cosas y podamos enmendar y corregir el error. Te lo pedimos, Señor. Borra nuestros pecados, borra nuestras iniquidades, cualquier maldición que estemos acarreando, Señor. Ayúdanos a saber la causa para corregirla y disfrutar de tu bendición, Señor, de tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.